Mi nombre es María Angola y yo les voy a hablar sobre los conjuntos numéricos de una forma simple y sencilla de entender. Primero es necesario saber qué son los números. Los números son todos estos símbolos que usamos para designar un valor o una cantidad. Básicamente esto expresa la relación entre cantidad y unidad. Los números pueden dividirse en varios tipos, como lo son los pares, los impares, primos, cardinales y ordinales. En primer lugar, los números pares son todos aquellos que pueden dividirse entre 2 o son múltiplos del número 2. Básicamente son todos aquellos que terminan en 0, 2, 4, 6 y 8. Por otro lado, están los números impares, los cuales son todo lo contrario a los números pares. Es decir, estos no pueden dividirse a la mitad o dividirse entre 2 y que su resultado sea un número entero. Estos vendrían siendo números como el 1, 3, 5, 7, etc. Luego tenemos los números primos. Los números primos son aquellos que solo tienen dos posibles divisores positivos, que son el número 1 o ellos mismos. Por ejemplo, entre estos números tenemos el 2, el 3, el 5 y el 7. Es decir, por ejemplo, el 7 no lo podemos dividir a la mitad ni entre otro número y que su resultado sea entero, a excepción del 1 y el mismo 7. Luego tenemos los números cardinales. Los números cardinales son los que usamos para contar con exactitud cantidades, como lo hacemos coloquialmente para contar objetos. Por ejemplo, 3 manzanas, o un marcador, o una pizarra. Esos son los números cardinales, los que usamos para contar elementos. Por último tenemos los ordinales, que como su nombre lo indica, indican orden. Por ejemplo, esto lo podemos ver en una competencia. En primero, segundo, tercer lugar son estos números. Ahora sí, entrando en el tema principal, que son los conjuntos numéricos, primero tenemos que saber qué es un conjunto. Un conjunto es como una unidad de elementos que comparten ciertas características específicas. Los números tienen distintos conjuntos numéricos. Entre estos tenemos los naturales, los enteros, los racionales, irracionales, imaginarios y complejos. El conjunto de los números naturales lo indica o se expresa con la letra n, y estos abarcan todos los números positivos a partir del número 1, es decir, 1, 2, 3, 4 hasta el infinito. Luego tenemos los números enteros. Los números enteros abarcan tanto los números naturales, es decir, los positivos, pero incluyen el 0 y los números negativos. Como podemos ver aquí, se representan el conjunto de números enteros con la letra Z y abarcan los números negativos, el 0 y también los números positivos. También tenemos el conjunto de los números racionales. Este conjunto se representa con la letra Q y abarca lo que son fracciones, y este conjunto permite expresar las partes de una unidad, cosa que el resto no. Entonces, por el conjunto de los números racionales nos referimos a fracciones, ¿sí? Donde el numerador y el denominador, es decir, A y B, pertenecen a los números enteros y B debe ser diferente a 0. Luego tenemos el conjunto numérico de los números racionales. Esto lo representamos con la letra I mayúscula y se trata de estos números que no, o sea, su forma de expresión en decimales se caracteriza por ser infinita y no es periódica. El ejemplo de un número irracional más conocido puede ser pi, que es 3,1415 y siguen una cantidad infinita de decimales. Los números enteros abarcan tanto los números naturales, es decir, los positivos, pero incluyen el 0 y los números negativos. Como podemos ver aquí, se representan el conjunto de números enteros con la letra Z y abarcan los números negativos, el 0 y también los números positivos. También tenemos el conjunto de los números racionales. Este conjunto se representa con la letra Q y abarca lo que son fracciones, y este conjunto permite expresar las partes de una unidad, cosa que el resto no. Entonces, por el conjunto de los números racionales nos referimos a fracciones, ¿sí? Donde el numerador y el denominador, es decir, A y B,
pertenecen a los números enteros y b debe ser diferente a 0. Luego tenemos el conjunto numérico de los números racionales. Esto lo representamos con la letra I mayúscula y se trata de estos números que no, o sea, su forma de expresión en decimales se caracteriza por ser infinita y no es periódica. El ejemplo de un número irracional más conocido puede ser pi, que es 3,1415 y siguen una cantidad infinita de decimales, pero que no es periódico. Tenemos también los números imaginarios que nacen o se crean a partir de un problema matemático que aparentemente no tiene solución, y este es la raíz cuadrada de menos 1. Después de mucho tiempo, los matemáticos deciden llamar este número un número imaginario, que para poder darle una respuesta a este ejercicio, cosa que el resto de los conjuntos no podía hacer. Este conjunto se representa con la I minúscula, no debe confundirse con la I mayúscula, ya que estaríamos representando los irracionales. Entonces, los números imaginarios podemos verlos como BI, donde B vendría siendo la parte real, pero a excepción de que B siempre sea 0, en este caso, y I sería la parte imaginaria. Un ejemplo sería menos 6i, donde menos 6 sería el número entero e I sería la parte imaginaria. Por último, tenemos los números complejos. Básicamente, estos unen una parte de los imaginarios con una parte de los números reales. Están representados por la letra C y podemos verlo de esta forma, donde A más B siendo A más BI. Viéndolo en un ejemplo con números sería 2 más 3i, donde el 2 y el 3 serían la parte real y i sería la parte imaginaria. Muchas gracias, eso fue todo.